Bueno es conocer a Dios, pero mejor aún si lo hacemos a través de la revelación de su palabra. Su consejo que dio a sus siervos, los profetas y apóstoles, y que ellos en fidelidad registraron en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. Y es lo que hemos procurado hacer en esta serie, los atributos, las características, las perfecciones que describen al único Dios vivo y verdadero. En todas ellas, comenzando allí en Génesis 1:1, desde la realidad del Dios como el creador de todo lo existente concerniente a la vida, hasta la semana anterior en donde vimos a Dios entronado en ese trono de justicia y de juicio, decidiendo sobre cada alma acorde al llamado a su evangelio, siempre hemos procurado proclamar la verdad y transferir lo que hemos recibido, la palabra de Dios. Hoy no vamos a hacer una excepción. Estaremos leyendo las mismas escrituras y procuraremos presentar a los enviados de Dios. Alguien dirá, ¿por qué la introducción? Porque llegaremos a una característica de Dios que tristemente algunos han decidido olvidar. ¿Por qué? Las razones la tendrán que dar ellos. Imaginamos nosotros que esta característica a muchos les causa estupor. Pero recuerden, no tenemos el permiso de imaginar a Dios en base a lo que deseamos, eso sería idolatría. Debemos de creer en Dios como Él se presenta, como Él se describe en su palabra. Sin más preámbulos, la invitación para el que lo desee comenzar en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, allí empezaremos a recibir esta nueva característica del Dios al cual amamos y servimos. Capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. Esta es la declaración que reciben los hijos de Jacob en este texto. Vamos a avanzar hasta el versículo 23 solamente por un tema de contexto y dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. La idolatría a Dios le ofende. ¿Y cuál es la exhortación que viene y de donde nosotros seremos introducidos a la característica de hoy? Con lo que sigue, 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Y aquí es donde está la clave de la característica de Dios. ¿Qué es Dios? Fuego que consume. Y ya veremos en relación a qué, lo vamos a ver en los siguientes textos. Pero el comienzo, aquí Deuteronomio capítulo 4, luego en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, lo repite en el capítulo 12 por el versículo 29, literalmente este texto. Dios es un fuego que consume, que quema. ¿Y en qué contexto fue dicha esta advertencia? En la idolatría de los hijos de Jacob. Guárdense, era la exhortación. La idea de guardarse es: tengan cuidado de no caer en idolatría, porque Dios es fuego consumidor. Y ciertamente en esta característica el fuego es una relación de quemar lo impuro. ¿Qué sería lo impuro? La idolatría. Dios es un Dios que consume la impureza, la consume, la destruye, como un fuego que obviamente consume cualquier elemento que sea consumible. Bueno, así es Dios con lo malo, con el pecado, en este contexto la idolatría. Avancemos, estamos viendo a Dios como fuego consumidor, pero queremos destacar una porción de esa característica de Dios como fuego consumidor, la cual vamos a ir aprendiendo en los restantes pasajes. Ahora pasemos al libro de Números, seguimos en el Antiguo Testamento, estos primeros pasajes serán del Antiguo Testamento. Libro de Números, vamos a ir al capítulo 11. Este es el registro que encontramos. Luego de 10 capítulos en donde los hijos de Jacob disfrutaron de la bondad y de la gloria y la misericordia salvadora y redentora de Dios en esta realidad libertadora del Señor para el pueblo que estuvo en cautiverio, en esclavitud en Egipto, que llegamos al capítulo 11, vemos un contraste. Dice esto: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová?
y lo oyó Jehová. Recuerden, Dios es omnisciente, ya lo vemos junto con la omnipresencia de Dios. Dios lo sabe todo, Dios escudriña mente y corazón, Dios sabe cuando murmuramos o nos quejamos de Él. Jehová escuchó. ¿Y qué pasa? Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Llegamos al punto neurálgico de objeto de estudio de esta ocasión. La ira de Dios. Dios es fuego consumidor, por lo cual Dios tiene ira. No podemos declarar, porque la escritura no lo hace, Dios es ira. No existe ese versículo que Dios sea ira, pero Dios tiene ira acerca y concerniente al mal, al pecado, a todo lo que Él rechaza y declara como malo. ¿Por qué tiene ira? Porque es fuego consumidor. La característica que vemos es a Dios como fuego consumidor. Y al ser fuego consumidor, Dios tiene ira contra todo lo malo. En este contexto, con su pueblo. Su pueblo que murmura, se queja contra Él. Siendo Él un Padre misericordioso, protector, libertador del cautiverio de los hijos de Jacob, ellos se quejaron contra Dios en esta oportunidad y Dios escuchó, Jehová el Señor escuchó y ardió su ira. Nótese la relación con lo que habíamos visto. Dios es fuego que consume. ¿Y qué vemos? Ardió su ira y se encendió. Nótese, la ira está relacionada con el fuego. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. No tenemos exactamente claro el alcance de dicho fuego, pero sí notamos que en esta ira de Dios sobre su pueblo vemos su misericordia, porque no fue destrucción del pueblo, sino manifestación de lo celoso que es Dios, y ellos pudieron contemplar: Dios no es un juego. Seamos reverentes, temamos es la idea, porque el fuego de Dios se manifestó y no ciertamente fuego para entretenimiento, un fuego que puede consumir. Muy bien, estamos desarrollando la verdad. El Dios vivo y verdadero, recuerda, es el mismo Dios del cual hablamos en Génesis 1:1, cuando hablamos de la creación, ¿se acuerdan? Así comenzó esta serie, estamos hablando del mismo Dios. Por más que algunos rechacen esta verdad, esta es la descripción de quién Dios es. Y nosotros nos deleitamos y nos agradamos en Él porque es el único ser perfecto. Ya vimos, libro de Deuteronomio, a Dios como fuego consumidor. Ahora vemos que Dios, siendo fuego consumidor, está relacionado con la ira de Dios, y es lo que vamos a continuar desarrollando. Hubo una oportunidad registrada en el Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, en donde el Espíritu Santo guió a Moisés junto con María a entonar cántico de alabanza al Señor. Un magnífico cántico que el Espíritu Santo registró en Éxodo capítulo 15. Vayamos a él, libro de Éxodo capítulo 15. Dentro del cántico, nótese, los cánticos, cuando son guiados por el Espíritu, no son simplemente poemas o recitaciones de alguna frase sentimental. Ciertamente los cánticos tienen partes que nos deslumbran y nos maravillan, que pueden en cierto aspecto apelar a nuestras emociones como seres frágiles, lo que fuese. Pero nótese lo que contiene el cántico dentro de todo lo que canta Moisés y María. Miren esto. Qué importante. Éxodo 15. Vamos a adelantarnos solamente por un tema de tiempo a esta porción. Vamos al 1 para saber esto. Muy importante. ¿El qué? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Muy importante. ¿Por qué es importante leer la introducción para luego llegar al versículo que queremos escudriñar? El cántico no es a público. No es un cántico a multitudes, ni siquiera es un cántico a criaturas angelicales. ¿A quién es el cántico dirigido? A Jehová. ¿Por qué? Porque es la descripción de quién Dios es. Y esta es la alabanza a Dios, proclamar quién Él es. Y ahora vamos a ver que este cántico que va hacia Dios, para alabarlo a Él, va a contar sus propias características. Miren, a ver qué característica tiene, cómo actúa Dios. Versículo 7. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, ¿contra quiénes? Los enemigos de Jehová.
los consumió como hojarasca. Ya no hay duda cuando vemos y leemos de Jehová, de este fuego que consume, está relacionado con ¿qué? Con su ira. La ira de Dios envió, o mejor dicho, Dios envió su ira a sus enemigos. Y esa ira consumió a los enemigos como la hojarasca. ¿Qué sabemos de la hojarasca? Pablo utiliza este término en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para declarar como un elemento que se consume por el fuego. Un elemento que es fácilmente alcanzado por la llama y que no prevalece como elemento. No es uno de esos elementos perdurables, sino que el fuego lo consume. Se lo devora, podríamos decir, en un paralelismo. Así actuó la ira de Dios para con sus enemigos. Los consumió como el fuego consume a la hojarasca. Pasemos ahora al libro de los Salmos. Hay un salmo muy conocido concerniente al Señor y a su ungido. En el capítulo número 2 del libro de los Salmos detectamos esta verdad. Salmo capítulo número 2. Damos lectura a la palabra de Dios. Vamos a adelantarnos hasta el versículo número 5. Dice así. Dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Señor, respecto de las naciones que se sublevan, que se rebelan, que se levantan contra Dios y contra su ungido, el Mesías, nuestro Salvador, ¿qué hace Dios con ellos? El Señor les habla en su furor y los turba con su ira. Adelantémonos al capítulo 12. Esta indicación recibimos. Todos los pueblos debemos de atender a esta declaración. Honrad al Hijo de Dios, Jesús el Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto en su ira. ¿Qué notamos? Que la ira de Dios que contiene fuego que consume, arde en su ira el Señor contra sus adversarios. Los pueblos que se levantan y toman consejo en contra de Dios y en contra de Jesús el Cristo, nuestro Salvador, van a padecer la ira del Señor, la ira del Hijo de Dios. Y el Señor se inflama rápidamente en su ira y se inflama con fuego que consume. El Señor turba con su ira a los pueblos, se burla de ellos y se inflama en su ira. Nótese que esto ya no debería de sorprendernos porque empieza a ser que una constante en la revelación. Dios tiene ira. Dios es fuego consumidor y tiene ira contra toda obra del mal, contra todo lo que rechace la verdad. Por ende, este es el Dios vivo y verdadero. No debemos de tener una imagen falsa de Dios, de un Dios que simplemente haga caso omiso al mal y no le preste atención. Dios tiene ira porque Él es fuego consumidor. El libro de Isaías nos cuenta bastante acerca de la ira de Dios. Nosotros vamos a adelantarnos a dos porciones del mismo. En el capítulo número 30, el profeta Isaías declara esto de parte del Señor. Isaías capítulo número 30, vamos a dar lectura al versículo 27. Dice así: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Y ya vimos este nombre que lo trasciende todo, el Dios que es infinito. Su rostro, ¿cómo está? Encendido, con llamas de fuego devorador. Miren sus labios. Sus labios están llenos ¿de qué? De ira. Y su lengua como fuego que consume. Y luego continúa la descripción. Simplemente por un tema de tiempo no lo vamos a hacer, pero te invitamos a que continúes la lectura. Cuando Dios está en enemistad con un pueblo, en este caso asirio, cuando Dios detecta a sus adversarios, nótese que se describe la ira de Dios en contra de sus enemigos, y en este caso la ira de Dios está en sus labios. ¿Y qué viene el Señor? Viene con fuego devorador. Ya no tenemos duda, hermanos. Cuando decimos Dios es fuego consumidor, está relacionado con la ira de Dios contra el mal, y el mal practicado por el ser humano, sea como individuo o como nación. Dios tiene ira y ese es el Dios vivo verdadero. Y recuerden,
Fue bueno que anteriormente hayamos visto a Dios, el único ser justo. Nadie va a poder decir Dios es malo por tener ira, porque Dios es justo. Toda acción de fuego consumidor o de la ira de Dios está relacionada con la justicia de Dios. Es lo que corresponde en cada caso. Jamás actuará Dios de manera caprichosa, sino que la ira de Dios es la justa retribución al mal. Es justa retribución al mal, no es un capricho de un ser muy fuerte o el más fuerte de todos los seres, sino que es la justa retribución al mal. Isaías, estamos en el capítulo 30, avancemos al capítulo 34. Isaías, capítulo 34, leemos los 2 primeros versículos, dice así: Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Esto no queda duda, el llamado de Dios es a todo lo que tenga vida. Todo lo que tenga vida, escuche lo que Dios tiene para decir. Y a ver qué tiene para decir. Este es un llamado importante. Porque Jehová está ¿qué? Airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Jehová, el Dios que lo trasciende todo, el único Dios vivo y verdadero, el creador y sustentador de todas las cosas, está airado, está con furor en contra de las naciones. Obviamente el contexto demuestra la rebelión de las naciones. Y Jehová está en contra, indignado contra todo el ejército de ellas, y llegará, porque Jehová Dios tiene ira, llegará la destrucción de las naciones que se van a levantar en batalla o en conflicto contra el Señor y contra su santo monte, o sea, contra su pueblo. Muy importante. ¿Quién está airado con las naciones? El Dios vivo y verdadero. Dios es fuego consumidor, hermanos. Y eso de que es fuego consumidor está relacionado con su ira, que es la justa retribución al mal. La ira de Dios no es un capricho, la ira de Dios la definimos como la justa retribución del santo ser hacia el mal. Alguien nos escucha y dice: hermanos, es verdad lo que se ha leído, pero es el Antiguo Testamento. Como seguimos escuchando esa triste verdad, como si se pudiese dividir el Antiguo del Nuevo Testamento, como si uno fuese veraz y el otro errático. Totalmente incorrecto lo que piensan así. La verdad de Dios es una. Antiguo y Nuevo Testamento es una sola verdad. Pero si alguien disperso dicen: ¿la ira de Dios se enseña solo en el Antiguo Testamento? No es real. La ira de Dios se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la misma manera. Invitamos al que lo desee ir al libro de Romanos. El apóstol Pablo, luego de contarnos que el Evangelio de la gracia de Dios es poder de salvación para todo creyente, no importa de qué nación sea judío, sea gentil, lo inmediato que nos dice es Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela, revelarse es sacar a luz algo, hacer algo evidente. La ira de Dios se hace evidente, se hace manifiesta o visible desde el cielo. Y ahora vamos a ver por qué. No a modo de un capricho, sino que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es un capricho de Dios, la ira de Dios es la respuesta a la impiedad y a la injusticia de los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Retienen la verdad. No le conviene al ser humano la verdad de la palabra de Dios, por eso la retienen. Y en este caso el contexto, te invitamos a que lo leas, no lo vamos a hacer nosotros, los versículos inmediatos que demuestran el hombre negando la existencia de Dios y el hombre postrándose ante toda criatura y ante toda creación antes que al Creador. Por ende, ¿Dios qué hace? Manifiesta, evidencia su ira. Nótese nuevamente, la ira de Dios es la respuesta del santo y justo ser a la obra pecaminosa del hombre, en este caso a la injusticia, a la impiedad.
¿Nuevo Testamento sabe de la ira de Dios? Absolutamente sabe de la ira de Dios el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el mismo que escribió por gracia que esta salvación que hemos alcanzado nosotros es por gracia a través de la fe, y esto no de nosotros, un don de Dios. Ese versículo tan hermoso del libro de Efesios es el mismo apóstol que nos cuenta esto aquí en Romanos, para guiarnos al arrepentimiento, a la fe que es en Cristo y recibir salvación. Pero reiteramos, la ira de Dios se hace evidente, se hace manifiesta o sale a luz desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda la impiedad, o sea, la injusticia, la impiedad, o sea, la irreverencia y la injusticia de los hombres. ¿Cómo es esa injusticia y esa irreverencia? Los retenedores, los que quieren anular o esconder la verdad de Dios. La verdad, por ejemplo, de quién Dios es. Y el ser humano en este siglo, amados amigos y hermanos que están escuchando, el ser humano está en un desenfreno de negar la existencia de Dios, que es el acto más absurdo que podemos hacer. Negar al Creador detrás de la creación y las criaturas, y procuramos nosotros, incluso en nuestra necedad, establecer que venimos de la casualidad o que la nada un día explotó y así todo se ordenó y nosotros pasamos a la existencia. Con tal de no reconocer a Dios como lo que Él es, nosotros creamos, y nuestros líderes en cuanto a la ciencia, no todos, pero muchos de ellos, los que nos lideran en ciencia, en conocimiento y en tecnología, disponen de teorías para negar al Dios creador. La ira de Dios se revela contra ese acto, porque es un acto injusto, irreverente y es mentira. No contiene verdad esos tipos de teorías. La verdad es que hay un solo creador y ese es Dios, y debe ser honrado y adorado por toda alma, por todo ser, por todo lo que tiene vida. Continuemos en el Nuevo Testamento, pero pasemos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo número 5, Pablo está describiendo lo que no debemos hacer. Luego de habernos llamados a la imitación de Dios nuestro Padre, siendo nosotros los hijos amados, debiendo andar en amor, habiéndonos despojado del viejo hombre y habiéndonos vestido del nuevo, lo que enseñó en el capítulo 4, ahora empieza a declarar Pablo las cosas que ni siquiera debemos de nombrar, menos debemos de practicar. Luego de contarnos de esas cosas, dice esto, Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, o sea, tienen certeza o garantía de algo, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo anteriormente, en los versículos inmediatos anteriores, dijo lo que no debemos hacer. Entre esos actos que no debemos de realizar, nos estuvo hablando de la fornicación, la inmundicia, la avaricia, toda palabra deshonesta, todo mal pensado, hablado, todas las malas acciones que debemos erradicar ahora como creyentes en Cristo. Características de nuestra vida pasada, pero que ya no deben de formar parte de nuestro diario vivir. Y ahora Pablo nos recuerda que ni un fornicario, alguien que practica la fornicación, ni un inmundo, ni un avaro, que es idólatra, que tienen herencia en el reino de Cristo y Dios. ¿Y cómo sigue con el 6? Nadie os engañe, y hay algunos engañadores que invitan a la gente supuestamente a creer en Dios, pero a continuar practicando su pecado. Nadie os engañe, la idea es no se dejen engañar por nadie mintiéndoles con palabras vacías o palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas, ¿qué estas cosas? Fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, lo anteriormente expuesto como las palabras deshonestas, necedades, truhanerías, todo lo que Dios considera pecado. Por esas cosas que Dios dice pecado, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe el Nuevo Testamento de la ira de Dios? Absolutamente sí. La ira de Dios viene. Está llegando, es la idea, la ira de Dios sobre los rebeldes, los que andan en pecado y no quieren arrepentirse. En vez de arrepentirse y creer en Jesucristo para recibir salvación, están obstinados en su pecado, y por eso es que en el libro de Romanos niegan al Dios creador para andar en todo tipo de clase de prácticas que deshonran a Dios.
Pero Pablo nos cuenta hoy, inspirado por el Espíritu Santo, que la ira de Dios viene por la práctica de pecado sobre los hijos de desobediencia, los hijos de obstinación, los hijos de rebelión. Y estas personas no van a tener ni parte ni arte en el reino de Cristo. La incredulidad nos lleva al pecado y el pecado trae como consecuencia el castigo de la ira de Dios. Recordemos, queremos grabarlo a fuego en nuestra mente. La ira de Dios no es un capricho celestial, la ira de Dios es la justa respuesta del santo ser a la malicia de los hombres. Es lo que nos corresponde por revelarnos a lo que Dios ha mandatado. Dios dice esto es bueno y esto es malo y nosotros decimos no a Dios y decimos sí a nuestros vanos razonamientos y nos pensamos sabios en nuestra propia manera de pensar en vez de aceptar la legislación del único ser sabio que existe, que es Dios. Pero la ira de Dios viene sobre toda práctica de pecado. Continuemos aquí en el Nuevo Testamento, libro de Segunda de Tesalonicenses. En este contexto lo vamos a ver de manera implícita. La palabra ira no la vamos a leer, pero sí vamos a ver la descripción de la misma. Recuerden, estamos en la característica ¿cuál de Dios? Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa que Dios es fuego consumidor? Que Dios tiene ira contra toda práctica del mal. Como justa respuesta de la práctica del mal, Dios tiene ira y consume como un fuego todo lo malo, porque Dios está en pos de purificar. Recuerden, Dios va a traer su reino y su reino es un reino que no contiene cosa inmunda. Dios está para purificar y todo lo impuro lo va a consumir con su fuego. ¿Sí? Incluso cuentan las Sagradas Escrituras que esta creación que recibió la corrupción del pecado del hombre, incluso a su debido tiempo esta misma creación va a ser pasada por fuego porque Dios purifica todas las cosas. Libro de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, leemos a partir del versículo 6. Del versículo 6 de manera ágil. Porque esto es justo delante de Dios. ¿Qué es justo delante de Dios? Pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando padece un hermano, en este caso los hermanos de Tesalónica, padecen persecución o destrato, no deben de inquietarse, ni deben de tomar la justicia por mano propia, ni buscar revancha. ¿Por qué? Porque Dios, el juez justo, se encargará de atribular a los perseguidores de sus hijos. Dios se encarga de hacer eso. No debemos de nunca procurar defendernos a nosotros mismos. Dios es nuestro defensor. Y delante de Él es justo retribuir a nuestros agresores a su debido tiempo. Pero no termina el texto. Pablo cita que los creyentes en Cristo que somos atribulados recibiremos el reposo cuando se manifieste el Señor. ¿Y qué va a pasar cuando se manifieste el Señor? 8. En llama de fuego. Su venida va a ser en llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué conecta a Pablo con el retorno, la segunda venida del Señor? Fuego. Y junto al fuego, retribución de los adversarios y perdición eterna. Por ende, vemos de manera implícita el castigo, la ira del Señor y el Señor Jesús ejecutándola. Y ahora ya vamos a llegar al último libro que vamos a abrir hoy, que es el libro de Apocalipsis, donde llegaremos a la conclusión única y inequívoca que quien ejecuta la ira de Dios es ni más ni menos que Jesucristo. Y aquí es donde apelamos desde ya a tu sincera comprensión. ¿Hay un Jesucristo popular en el presente que no es Jesucristo? Es la imaginación de guionistas de películas, de redactores de libros y de muchos seres humanos. Un Jesucristo inventado. Un Jesucristo que no es el que se describe en las Escrituras. Un Jesucristo que jamás tendría ira. Pero el verdadero Jesucristo, que es el ser de amor, de justicia, de misericordia,
Claro que tiene ira, porque no puede digerir el mal. Y como es santo y justo, tiene que castigar toda rebelión que no tenga arrepentimiento. Jesucristo. Alguien dice, no puedo aceptar que Jesucristo esté relacionado con la ira. Bueno, te invitamos a ir al libro de Apocalipsis. Este es el último libro que vamos a abrir. No porque, como hemos dicho anteriormente, no porque estos sean los únicos pasajes que hablan de la ira de Dios, simplemente porque nosotros estamos abocados a una serie que hemos pensado en simplemente dar títulos de cada uno de los atributos. Luego tú continuarás, si así lo deseas, profundizando en dicha verdad. Libro de Apocalipsis es un libro que nos habla mucho acerca de la ira de Dios. No es el único tema del libro, pero es parte del tema de dicho libro. En esta realidad de que Dios va a establecer su trono de gobierno en la tierra y luego en los nuevos cielos y en la nueva tierra, Dios tiene que juzgar el mal. Y encontramos dicho juicio, por ejemplo, a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. En el capítulo número 6 vemos que se empiezan a abrir los sellos de aquel rollo de libro que se anunció en el capítulo 5, el cual el único digno de abrir los sellos de dicho rollo, ¿quién era? El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. El único ser digno de todo el universo de abrir ese rollo sellado con 7 sellos. O sea que ¿quién está en control de quitar los sellos y de que el rollo se abra? El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Cuando Jesús el Cristo abre el 6º sello, ¿qué dice Juan? Vamos a Apocalipsis 6, a partir del versículo 12, muy ágil. Miré cuando abrió el 6º sello. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y ahora viene la clave. ¿Qué dicen todos estos seres humanos, desde los más eminentes hasta los más sencillos? Mira lo que dicen. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios el Padre. Capítulo 4 de este libro se describe a aquel que está sentado en el trono, pero ¿de quién más? Del que está sentado sobre el trono y de la ira ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Se habló de él en el capítulo 5, el Salvador de nuestras almas, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestra redención, Jesús el Cristo. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y esta es la pregunta. ¿Quién? Es retórica. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Nadie puede mantenerse por su fuerza en pie ante aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Reiteramos, notemos qué dicen las personas en este último tiempo, en el retorno, en la segunda venida del Señor. Las personas claman que las peñas, que los montes caigan sobre ellos mismos porque no pueden soportar la ira de Dios. La ira del Cordero de Dios. Porque recuerden, Dios el Padre, Dios el Hijo son uno. No lo pueden soportar. ¿Sabe el Nuevo Testamento de la ira de Dios? Se está haciendo evidente. Está explícito. Tristemente, algunos que supuestamente tienen que enseñar la palabra de Dios han decidido quitar estos pasajes, pero Dios no ha quitado estos pasajes de su libro. Lo dejó para que nosotros conozcamos, para que le respetemos y para que creamos en Él. Ya veremos hacia el final cuál es la manera de no experimentar esta justa retribución por nuestro pecado. Pero no ignoremos, el que se mantenga en rebelión, no hay otro camino que la justa retribución. Cuando el Señor retorne, dijo Pablo, viene en llama de fuego para retribuir a los adversarios.
Y aquí empezamos a ver el retorno del Señor y la retribución. La gente no soporta en este momento aquí de Apocalipsis 6, no soporta la realidad. Piden que se les quite la vida, que caigan las peñas, los montes sobre ellos, porque no pueden soportar ni resistir, ni nadie puede permanecer en pie ante el que está en el trono y la ira del Cordero. Adelantémonos, capítulo 11 de dicho libro, que vemos, encontramos los juicios de Dios en estas trompetas. Dice así, 11, vamos del 15. El séptimo ángel, han sonado 6 trompetas anteriormente, y el séptimo dice esto. Juan dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, de estos ancianos se habló anteriormente a partir del capítulo número 4 del libro. Estos ancianos que se encuentran allí en la presencia del Señor, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. ¿Cómo sigue? Con la adoración. Fue registrada. ¿Qué le dijeron? ¿Qué proclamaron los ancianos? Dicen esto, 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que ya estuvimos viendo, el que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Miren cómo sigue. Esta es la adoración de los ancianos delante del trono. ¿Qué dicen? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Se acuerdan que en Romanos 1 leímos que la ira de Dios, en Efesios leímos, en Romanos 1 vimos que la ira de Dios se revela desde el cielo, pero luego en Efesios dijimos que la ira de Dios, leímos más bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahora vemos en Apocalipsis 11, y tu ira ha venido. ¿Y cómo sigue? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nótese que los adoradores del cielo adoran a Dios por muchas cosas, pero una de esas cosas por lo que le adoran es por la ira de Dios. A los que son de Dios, que reciben la palabra de Dios, la ira de Dios no les causa estupor, sino que adoran a Dios, porque la ira es la respuesta justa de Dios contra el mal. Si eres de Cristo y crees en Cristo, tú eres de la justicia y vas en pos de la justicia. Y la ira de Dios es la respuesta justa contra toda rebelión. Es el castigo justo contra toda iniquidad e impiedad. Por ende, los adoradores en el cielo, en este capítulo 11 de Apocalipsis, cuando esto suceda, van a adorar a Dios por la ira con la que Dios trata a los adversarios. La ira de Dios, dice Apocalipsis 11, ha venido. Efesios 5 nos dijo, la ira de Dios viene. Y ahora leemos, ha venido la ira de Dios en este tiempo final. Adelantémonos, estamos prontos para ir culminando. Adelantémonos al capítulo número 16. Dice así, el capítulo número 16 nos cuenta cómo se consuma la ira de Dios con 7 copas. Luego de los 7 sellos y las 7 trompetas llegan las 7 copas en donde se consuma la ira de Dios. Y esto lo leemos, Apocalipsis 16.1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. ¿La ira de quién? No es la ira del adversario. No es la ira de algún líder político ni de alguna nación. Es la ira de Dios. Se va a consumar la ira de Dios, que es la justa retribución y pago por la maldad y por el pecado de los hombres, se va a consumar en estas 7 copas. Se describen las copas y nosotros nos vamos a adelantar hasta el versículo 19, donde leemos, te invitamos a que leas todo lo anterior, uno por uno, porque se describen las copas que derraman estos ángeles de la presencia del Señor. Pero en el versículo 19 dice así, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Para qué vino en memoria?
no por un recuerdo sentimental que Dios tuviese sobre Babilonia, no por algún tipo de emoción que Dios experimentase respecto a Babilonia. Vino a memoria de Dios Babilonia para darle del cáliz, del vino, del ardor de su ira. ¿La ira de quién? De Dios sobre Babilonia. Babilonia siempre representa rebelión a Dios, enemistad con Dios, ir en contra del plan de Dios. Por ende, Dios, ¿qué hace con dicha acción? Derrama de su ira. ¿Cómo culmina este consejo que brevemente hemos cubierto? Apocalipsis 19. Si tú conoces Apocalipsis 19, ¿sabes de qué? De la celebración celestial, de la adoración celestial, de la consumación de las bodas entre el Cordero y su prometida, la eclesía en estado de gloria y algo más. La descripción del retorno y la segunda venida ya tangible del Señor que habíamos visto al principio en Apocalipsis 6 y que se consuma la descripción en Apocalipsis 19. Cuando el Señor de gloria retorna, miren lo que dice acerca del Hijo, para que no conozcas ni tengas una imaginación acerca de Jesucristo, porque Jesucristo es acorde a qué se dijo de él en las Sagradas Escrituras, no acorde a lo que imaginamos o lo que una película o un documental pueda querer inventar del Cristo, del Hijo de Dios. Miren acerca de Jesucristo. Apocalipsis 19, vamos a dar lectura a partir del versículo 11 muy ágilmente. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y ya vamos a ver por qué está teñida su ropa de sangre. Esto claramente es una descripción del libro de Isaías, es una clara descripción al libro de Isaías, el día que se describe la ira del Señor. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y aquí está la clave. Él, ¿qué hace? Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién pisa el lagar? Recuerden, el lagar es ese lugar adecuado, como ese recipiente en donde están ¿qué? Las uvas maduras, esas uvas que están tan cargadas de contenido que cuando se le aplica el peso del individuo revientan. ¿Por qué está empapado los vestidos de sangre de aquel que estaba arriba del caballo con vestidos de lino finísimo? Está empapada de sangre porque pisó el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y esas uvas son la descripción de la sangre de ¿quiénes? Los adversarios. Todos los que se reunieron a la batalla que se habló en el capítulo 16, que nosotros por un tema de tiempo no le hemos leído. Aquellos que fueron persuadidos por el anticristo, por el falso profeta y por el dragón, que fueron persuadidos para ir en contra de Dios y en contra de su Cristo y del ejército de los cielos, contra todos aquellos que se alistaron a la batalla para retener y rechazar el retorno del Señor de gloria. El Señor retorna y los destruye y sus vestidos quedan empapados de sangre por la mortandad que hay de los adversarios, porque el Señor Jesús en su estado de gloria viene a pisar el lagar del furor de la ira de Dios. Dios, fuego consumidor. ¿Qué significa? Que Dios tiene ira contra toda impiedad, injusticia, contra todo mal, contra el pecado. La ira de Dios es la justa retribución, la justa respuesta contra toda obra del mal de los hombres. Y aquí es donde alguien que nos está escuchando dice, hermanos, creyentes y no creyentes, todos somos pecadores. ¿Quién puede escapar? Como se declaró allí en Apocalipsis 6, ¿quién puede permanecer en pie? En nosotros, nadie. No hay nadie que pueda escapar de la ira de Dios. Pero Dios es rico en misericordia, amados. Y hoy te está llamando a ti, que no has creído aún al Evangelio, te está llamando a un único medio de salvación. Hay una sola manera de no experimentar la ira de Dios. ¿Sabes tú cuál es?
te invitamos a que lo leas muy ágilmente en el libro de Romanos. En el capítulo número 5, dice así: este libro que nos habló en el capítulo 1 de la ira de Dios revelada desde los cielos, es el libro que nos dice así. 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único medio. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más. Este más es un contraste. Más. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿dónde? En su sangre. ¿La sangre de quién? Del que murió, o sea, la sangre de Cristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, ¿quién es él? El que murió y derramó su sangre inocente, o sea, Cristo, por el que seremos salvos de la ira. ¿Hay manera de ser salvo de la ira? Hay una única manera, porque hay un único camino, porque hay una sola verdad, hay una sola vida, y es Jesucristo a quien te estamos anunciando. Es Jesucristo el único medio de salvación de la ira de Dios, porque Dios tiene ira contra todo pecado, los tuyos y en especialmente los míos. Y si tú crees en la obra redentora de Cristo Jesús, la ira que Dios tiene contra tu pecado, Dios la derramó sobre Cristo en la cruz de Calvario. Algunos recordarán que Cristo declaró cuánta angustia tenía por beber la copa amarga. ¿Qué copa estaba hablando? La copa de la ira de Dios que iba a experimentar en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado. Es Cristo el medio sustitutivo por el cual la ira de Dios no es derramada sobre nosotros, sino sobre Él, el inocente ser, para que nosotros experimentemos salvación y no experimentemos la ira de Dios. Fuera de Cristo, lo único que nos aguarda es una horrenda expectación de juicio y de fuego de hervor que ha de consumir a los adversarios. La ira de Dios es la justa retribución por el pecado, que solamente en Cristo somos exonerados y salvados de ella. Y hoy te invitamos, te llamamos y rogamos, reconcíliate con Dios creyendo en Jesucristo. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y hoy, si tú escuchas, hoy es el día aceptable para que recibas salvación. Hemos hablado la palabra de Dios. No ha sido nuestro invento. ¿No hemos reparado en cuán políticamente esto correcto es o no? No tenemos ni el más remoto interés en opiniones. Procuramos en el temor del Dios vivo y verdadero contar quién Él es, cómo Él se describió. Nuestro anhelo es que tú hoy hayas recibido esta palabra, la creas, la atesores en tu corazón para dar gloria a quien le corresponde.